Yo estudié ingeniería metalúrgica a través del programa Gran Mariscal de Ayacucho en la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Regreso a Venezuela en el año 80 y comienzo a buscar trabajo como ingeniero metalúrgico. Me imaginé que iba a ser en Guayana donde conseguiría trabajo. Por supuesto, participé en entrevistas en Sidor, Alcasa, Benalum, pasó algún tiempo, fui a una ronda de segundas entrevistas en alguna de esas empresas, y luego, estando en Guayana y sabiendo que en Maturín estaba la industria petrolera, decidí pasar por Maturín y fui a una entrevista con Lagoven en la época. Tuve la suerte de que fui llamado primero por Lagoven a finales de ese año, antes de ser llamado por Benalum, que fue la otra empresa que me llamó. Y bueno, recibí una oferta y acepté para trabajar en el Zulia, aun cuando la entrevista fue en Maturín. El lugar de trabajo que me asignaron fue en La Salina, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Plan de formación básico a todo ingeniero que llegaba nuevo, y luego había programas de preparación muy específicos de acuerdo con la especialidad. La empresa estaba a un nivel tal que básicamente se comparaba con cualquier otra empresa a nivel mundial. Por ejemplo, en mi área específica, nosotros pasábamos por un programa de certificación de ensayos no destructivos bajo una asociación, en este caso americana, de manera que ese sistema tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. El nivel 3 es el especialista en la parte de ensayos no destructivos, y nosotros, como parte de la formación, tomábamos los cursos que la empresa llevaba instructores desde Estados Unidos y en algunos casos inclusive instructores locales de Venezuela, y recibíamos la formación y la certificación hasta nivel 2, de manera que nos permitía con mucha seguridad hacer nuestros estudios, y había un nivel mínimo de calidad, digamos, basado en esa formación y en esa certificación que se obtenía a través de este programa. De manera que sí, había en esa área había formación, y luego sí había desde muchos puntos de vista, tan básicos como redacción técnica, y por supuesto cursos de seguridad y una amplia gama de áreas que se cubrían en esa época. Yo creo que a pesar de que internamente ya había preocupación, había ciertos rumores, todo comienza cuando vemos que se designan como altos ejecutivos en la industria a personas que venían de afuera, y no porque fueran de afuera, sino porque no tenían ningún tipo de formación técnica o en su área, y eran políticos simplemente. En la industria, algo de lo que estábamos siempre orgullosos era de la meritocracia. Hay quienes lo critican, pero básicamente meritocracia es que quien ha trabajado y se ha esforzado y se ha destacado tiene todo el derecho de progresar y alcanzar los más altos niveles ejecutivos de la empresa. Y eso fue algo que de repente vimos que se estaba perdiendo. Comenzaron a llegar paracaidistas a ocupar posiciones claves dentro de la industria. Y eso fue, en ese momento es que, o sea, en mi caso, veo, bueno, esto está mal, y vamos en el mal camino, pues, en ese momento. De manera que no tuve ningún gerente o supervisor inmediato de esos paracaidistas o de esos políticos, pero sí era evidente, ya se veía lo que venía, pues. O lo que sí percibí es que aquellos que se alineaban con lo que ya en ese momento se llamaba revolución, comenzaban a escalar posiciones sin los debidos méritos. Quien va a ocupar una posición de gerente de una organización o
o de una división, una unidad de negocios, uno esperaba que saliera de esa organización, que hubiera rotado dentro de la industria, que tuviera una muy buena formación, que fuera reconocido como líderes por todos y eventualmente después de esa carrera pues alcanzar la posición. Lo que sí nosotros vimos fueron gente que tendía a la izquierda, gente que tendía al chavismo y que de repente ocupando una posición de supervisión saltaba 2 o 3 escalones y comenzaba a ocupar posiciones de alta gerencia o ejecutivas sin la formación. Entonces eso fue algo que se notó y evidentemente gente que no estaba preparada. Y también trabajé en PDVSA en el año 1900, entre los años 90 y 92 también me asignaron 3 meses a planificación mayor. En el 91, cuando fue la crisis del crudo que bajó a $10, yo manejaba el flujo de caja de la industria petrolera en general. Y nosotros éramos los que asignábamos los fondos acá semanalmente para hacer los pagos. Entonces ahí nos vimos en la necesidad de aumentar de 30 a 45 días los pagos porque no teníamos caja. Fue cuando nos aprueban $5.000 millones de financiamiento. Gustavo Rosen, que venía de la banca, un hombre con mucho sentido comercial de negocio, no era un ingeniero petrolero que sabía de exploración, producción, refinación, todo ese tipo de cosas, sino que este era un hombre que sabía mucho de finanzas. Pues entonces él dijo, bueno, pero si esta compañía con tanto soporte, los activos que tiene, tanto capital que genera, ¿por qué no podemos buscar financiamiento? Entonces fue cuando se salieron los primeros bonos, las primeras bonos Maribén, las series 26, 21, que todavía incluso andan generando intereses, todavía no se han redimido todo. Y se abrió líneas de crédito con el Exim Bank, se abrió línea de crédito con el Banco New York, se abrió con el Banco of America, nosotros decíamos Boni, Bofa, a esos bancos teníamos unas líneas de crédito abiertas con ellos y eso nos permitió salir adelante. Después eso no podíamos pasar de 5.000 millones, cuando ahorita el financiamiento del PDVSA, yo no sé por dónde estará, pero yo creo que pasa los $100.000 millones o $80.000 millones, incluso yo creo que está cerca de la deuda externa. Abrió el financiamiento y bueno, se desplomó la industria petrolera. Incluso muchos de nosotros en varias reuniones en 98, cerca, 99 iniciándose, ya decíamos que PDVSA iba para la quiebra técnica. Nosotros hablamos de 5 años, desde el 2005. Yo creo que sí está. Yo creo que ellos, el PDVSA, ellos no han hecho mantenimiento, el know-how, con la ida con el paro petrolero y el 2002, mucho know-how, mucho talento, mucha fuga de cerebro, sobre todo el know-how de cómo hacer las cosas, no lo tenía la gente. Primero se quedó poca gente con respecto a lo que salimos, y los que entraron y los que quedaron eran gente que lamentablemente no estaban muy bien, no habían sido evaluados muy bien por sus supervisores a lo largo de tantos años, de 10, 15 años. En el momento que gana la presidencia este partido de izquierda, revolucionario y tal, había mucha inquietud dentro de la industria petrolera. Y especialmente yo no visualizaba un futuro muy prometedor por las intenciones que ellos tenían y ellos decían que nosotros teníamos un estado dentro de otro estado, lo cual a lo mejor pudo haber sido, teníamos una empresa diferente, muy diferente, con altos niveles de excelencia, incluso llegamos a ser la segunda, la tercera empresa mundial mejor manejada. Claro, está manejando petróleo, eso era súper rentable para aquella época, pero sin embargo nosotros siempre nos enfocábamos a mantener los costos de producción, de refinación y de mercadeo muy bajos, muy bajos. Te puedo decir que cuando yo me fui en el 99, yo dejé el costo de producción en el occidente en $2.30 el barril, el costo de producción.
El caso de Luis Justi es un caso muy interesante, porque Luis Justi es un hombre muy brillante, lo sigue siendo, amigo personal, incluso uno de sus hermanos estudió y se graduó conmigo. Estudió conmigo durante toda la primaria, todo el bachillerato, nos graduamos juntos. Y él estudió en el mismo colegio, en el San Luis Gonzaga, y los hermanos de él, ¿no? También. Y él es, bueno, un tipo brillante que sobresalió, muy inteligente, tenía muy buena oratoria, era muy convincente. Pero el caso de Luis, tú sabes que Luis llega muy rápido a ser presidente de PDVSA, y eso prácticamente esos puestos tenían un tintecito político por ahí. Y entonces él, bueno, lo nombra Caldera, presidente Caldera, creo que fue su primera, no sé, Luis, no sé, no me acuerdo cuándo empezó presidente de PDVSA, y él reformó todo PDVSA. Yo creo que era una cuestión, yo no te puedo dar fe de esto, pero para mí que el presidente del momento y el presidente de PDVSA, que era Hugo Chávez y Luis Justi, Hugo Chávez tenía algo para mí y para muchos, algo personal. Era algo personal contra Luis. Yo fui pasante en INAPET, Instituto de Adiestramiento Petrolero, INAPET. Yo fui pasante en INAPET. Y después crearon el CIET, donde los profesores eran gente retirada, con mucha experiencia en todas las áreas, los mismos profesores de los cursos. Y se buscaban profesores externos de aquí, de los Estados Unidos, de otros países, donde hubiese buen conocimiento del área petrolera y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, por lo menos la fusión de todas las filiales, yo fui a un curso de visión corporativa en el CIET con todo nivel, era un nivel gerencial, que lo mandó a hacer Luis Justi y la Junta Directiva de PDVSA en aquel entonces, para ver qué opinábamos nosotros de esto y qué impacto podía tener en el personal, cómo podíamos. Bueno, estuvimos 5 días trabajando en eso, hicimos una propuesta a la Junta Directiva de PDVSA, donde fue Luis Justi. No fue en ese entonces, estaba el vicepresidente, yo no sé si era Luis Urdaneta, fue Luis Urdaneta, Claurá, varios allí de la directiva de PDVSA. Formaban. Lo bueno de eso es que no solamente era a nivel gerencial, era a nivel de artesana. Incluso en el área de Occidente, con Bachaquero, había un centro de adiestramiento para formar buzos, torneros, todas esas actividades que llamábamos nosotros artesanal, soldadores, que era bien pagada y que la industria necesitaba. Entonces, conjuntamente con las Fuerzas Armadas Nacionales, ellos administraban el centro de adiestramiento y nosotros enviábamos las personas y ellos adiestraban y administraban, por darte una idea. Bueno, esto mismo del CIEP es como en la universidad corporativa que tú dices, ahí se preparaban a nivel técnico, de los niveles técnicos hacia los niveles gerenciales. Y como te digo, se traían profesores, llevaban profesores del exterior, incluso había cursos en inglés, 100%. Como ellos querían apoderarse de las posiciones más importantes, ¿no? Sí, sobre todo esa gerencia de finanzas, que es la que administraba el dinero, los presupuestos, y era como hacía las funciones contraloras, todo ese tipo de cosas. Ellos empezaron y fue así. Ellos empezaron hubo un grupo grande que ellos querían apoderarse de esos puestos. Entonces empieza la presión con la persona, para que la persona busque la manera buscando ellos la manera de salir de la persona, sin importarle cuán preparación tú tenías, cuánto había invertido el Estado venezolano en esa persona, qué talento se le iba. Por eso que entonces, como ya se sabía lo que venía, en el año 98 se van los primeros 1500 ejecutivos, entre ellos el jefe mío. Entonces se van jubilados, ¿no? Se abren mucho las puertas para posiciones
Y en el 99, en el 98-99, ellos armaron lo que se llamó la famosa Caja Feliz. La Caja Feliz consistía en varios salarios básicos, más el pago de tus prestaciones, porque en aquella época afortunadamente PDVSA pagaba las prestaciones al poco tiempo de tú haberte ido. De repente una semana, 2 semanas, 3 semanas ya tenías tu liquidación lista. Sigue siendo... Pero yo lo que digo es que muchos de los que se quedaron, y si no la mayoría, te puedo garantizar que el 99.9% eran empleados resentidos que nunca iban a llegar a esas posiciones que llegaron por la vía de la meritocracia. No iban a llegar. Llegaron por la politocracia, así te lo digo. Lógicamente, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias necesidades y eso hay que respetar, ¿okay? Entonces, lógicamente, habrá personas que cuando se enteraron que estaban despedidos les causó un shock, ya sea por razones médicas, ya sea por razones económicas, por razones familiares, era algo que no podía manejar y yo eso lo respeto, así como respeto cualquier decisión. Pero aunado a eso, yo creo que el gran porcentaje de nosotros estaba convencido que lo que estábamos reclamando era algo que era claro, que no tenía nada de malo y que hacía falta una conversación y un diálogo sincero, que no lo hubo, porque simplemente hubo un descuido en televisión y nadie nunca escuchó lo que estaba sucediendo. De hecho, yo creo que mucha gente nunca supo lo que sucedía dentro de PDVSA durante todo ese lapso antes del paro y durante el paro. Mucha gente no supo. Y lo que pasó después, mucho menos. Oh my God, eso fue algo bien gracioso en el sentido de cómo sucedió. La verdad que, lógicamente, yo no estaba trabajando en PDVSA simplemente porque no me estaban pagando, así de sencillo. O sea, tal vez esa fue la manera como nos enteramos casi todos. No nos estaban pagando, estábamos votados, no había más nada. Hubo muchos de nosotros que fuimos despedidos en listas por la prensa, otros que fueron despedidos en la televisión, lógicamente, y hubo otros que quedaron en el limbo, que no sabían si habían sido despedidos formalmente o no. Y con el transcurso del tiempo aparecieron otros listados, aparecieron citaciones, aparecieron alguien que te decía, hoy ¿sabes qué? Vi tu nombre que estabas despedido. Pero como tal, la manera como confirmaron de que estábamos despedidos era simplemente porque no nos estaban pagando. Dejamos de recibir nuestro salario en el mes de diciembre. A eso también tengo que decir, y perdona, es que tampoco no teníamos acceso a nuestras prestaciones, ni a nuestra caja de ahorro, es decir, todos esos accesos quedaron bloqueados. Todo ese dinero, fondo de jubilación, todo eso quedó bloqueado. ¿Quién hizo uso de ese fondo de pensiones? Imagínate el tamaño de ese fondo de pensiones. O sea, éramos 42.000 empleados cotizando todos los meses, todas las quincenas en el fondo de pensiones. Imagínate el tamaño de ese fondo de pensiones. Cada quien tenía su caja de ahorro, ¿okay? Cada quien tenía su casa a través de PDVSA, por ejemplo. Ese fue tal vez una de las cosas que más me costó a mí recuperar los papeles de mi casa. ¿Okay? Fueron muchas cosas que uno no sabía en ese momento cómo más, pero lo principal fue que dejamos de recibir salario. El último salario fue ese año, si no me equivoco, fue el 15 de diciembre del 2002 y ya después de ahí no recibimos más salario. Fíjate que ella se sintió muy molesta, porque ni siquiera quiero decir dolida, ella estaba molesta y dijo, pero ¿quién se cree él que me va a cambiar mi vida? Yo toda la vida he sido PDVSA, mami. Yo fui a la escuela de PDVSA, fui a los campos petroleros, vivimos en campos petroleros, fui a los planes vacacionales de PDVSA, todos mis cuadernos, mis libros tenían el sello de PDVSA y de ahora él piensa que me va a borrar mi vida con un pitazo. Y en ese momento me di cuenta que yo no era la única de PDVSA en mi familia, éramos todos. Mi necesidad en verdad fue que de la noche a la mañana tampoco tenía seguro para mis hijos. Yo soy madre de un niño autista y él necesitaba el seguro, entonces yo necesitaba un trabajo. Okay, ese es tal vez lo más importante. Mi esposo también trabajaba, pero el seguro que utilizábamos en la familia era el seguro de PDVSA.
Luego de eso hubo mucha gente, y tengo que admitirlo, muchísima gente que nos abrió las puertas. ¿Okay? Nos abrió las puertas por un sinfín de razones. Entre ellas estaba porque sentían que habían sido injustos con nosotros, otros porque nos apoyaban en la lucha por la meritocracia, otros porque sabían la calidad de personas que éramos como personas y como profesionales, y pensaban, bueno, ¿por qué no tenerlo en mi nómina también? Y en esa búsqueda yo conseguí trabajo en una empresa, no te puedo decir el nombre de la empresa, y empecé a trabajar en esta empresa con mucho cariño, a hacer un estudio que nos habían pedido que hiciera, ya habíamos otros compañeros que estábamos ahí también. Y un día me acuerdo que llegué a la empresa y el dueño de la empresa me comenta que te había recibido una amenaza, que si no se deshacía de nosotros, pues le iban a quitar algunos préstamos, le podían cerrar la empresa. Y todavía recuerdo que yo me acerqué al señor y le dije que él no podía sacrificar la vida de todos, así que nosotros nos retirábamos. Y él se molestó porque él decía que eso no eran sus valores, pero yo le dije que su valor principal en ese momento eran los salarios de todos sus empleados, la vida de todos sus empleados, las familias que dependían de él, y nosotros nos retiramos. Terminamos de hacer el trabajo porque uno lo que empieza lo termina. Lo hicimos desde la casa y se lo entregamos al señor porque era un compromiso hacerle ese trabajo. Ese mismo día que él me dijo eso, yo tuve un carro que me persiguió todo el camino hasta mi casa. Yo entendí que la amenaza no era solamente para el dueño de la empresa, también era contra nosotros. Mira, yo aprendí mi lección de la manera muy dura. Una tarde yo estaba en mi casa, salí a buscar unas cuestiones que necesitaba mi hijo pequeño para hacer su tarea. Yo caminé media cuadra y cuando llegué a la esquina trataron de secuestrarme. Y lo único que me decía el señor era, primero dame el teléfono, sabía que mi teléfono tenía información de otros compañeros de PDVSA, y lo otro era, ahora no eres tan valiente, ¿verdad? Eso me dio a entender de que me habían estado vigilando y que era hora de partir, no solamente por mí, sino también por mis hijos y mi familia. Ese día, pues sí, me golpearon, me terminé en un hospital, y por destinos de Dios y gracias a Dios, porque yo siempre he dicho que Dios nunca falta, mi esposo estaba aquí en Estados Unidos porque trabajaba para una multinacional, y cuando llama a la casa le cuentan que yo estoy en un hospital con heridas en la cabeza, etc. Y su jefe dijo, pues ¿sabes qué? Te lo traes. Entonces fue el destino. Yo nunca antes hubiese pensado que había que irse, pero ese día cuando mi esposo regresó y me dijo, es hora de irnos, yo no le pude decir que no, yo me sentía que había que irse. Yo dejé mi casa igual que todo el mundo, la casa se quedó intacta, tal como estaba, y había un cuadro en particular que yo había tenido y lo había llevado, lo había tenido en todas mis casas. O sea, desde que empecé mi vida de casada, el cuadro había estado ahí. Y de repente me devolví a donde estaba parado el cuadro y me puse a llorar. Y mi esposo me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, ¿será que me puedo llevar ese cuadro? Y él agarró, le rompió el marco, me acuerdo, lo rompió el marco, subió al cuarto, buscó un tubito, me lo entregó y me dijo, por favor, no mires para atrás, vámonos. Y ese cuadro está en mi casa hoy en día. Y salí de allá con una maleta, con un niño de 12 años y un perrito, porque se lo tuve que traer. Me tuve que traer el perrito porque, como dije anteriormente, mi hija es autista y el perrito es algo de la terapia de él. Y al llegar aquí a un apartamento sin camas, ni siquiera un plato donde comer, no es fácil. Creo que PDVSA, como te dije anteriormente, era la escuela, era la casa de uno. O sea, uno tenía un sentido de pertenencia, era mi casa. Como te dije que mi hija dijo, tú no me puedes botar de mi casa cuando pasó lo que pasó. Tal vez uno de los errores, y no porque yo sea una ex-SIET, pero yo creo que tal vez uno de los errores garrafales de los tantos otros que han cometido con la industria petrolera fue haber eliminado precisamente todo lo que era el adiestramiento, la formación y el desarrollo del personal. Y cuando yo te digo un error grande es porque si te salen 23.000 empleados calificados, destruyes la manera de calificarlos. ¿Cómo pretendes operar a los mismos niveles que operabas antes? Simplemente es imposible. ¿Entiendes? Entonces, todos esos problemas que están pasando hoy en día desde el punto de vista de seguridad, higiene y ambiente, muchos de esos problemas son falta de adiestramiento, de conocimiento de procesos, y además de eso de un poquito de profesionalismo. ¿Okay?
Entonces yo pienso que eso es lamentable porque eso pasó. Ahora, llevar a la PDVSA, que era una Fortune 500, hace 15 años atrás, a la PDVSA de hoy, no sé. La verdad que creo que tal vez requiere un proceso de ingeniería total. Fíjate que yo siempre he dicho que para mí, el haber dicho que yo era una trabajadora de PDVSA era mi mejor pasaporte para conseguir un trabajo y sigue siendo. Era algo, aquí la gente lo valora. Ellos valoran tener un ex trabajador de PDVSA porque tienen alguien que tiene una serie de valores, de principios, de ética, además de su profesionalismo y conocimiento técnico. Yo no sé cómo se siente la gente de ahora dentro, cómo se sienten ellos identificados, cómo los ven los demás afuera. ¿O no nos hemos dado cuenta? Siempre estamos diciendo, no, Venezuela es un país exportador de petróleo. Yo diría que hoy, 2016, Venezuela es un país exportador de talento, tristemente. Y también sé que si las cosas siguen como están, cada día va a haber menos talentos que puedan trabajar en esa construcción de esa nueva Venezuela, que algún día tiene que suceder.